Hola a todos, a continuación realizaremos la práctica Precertamen 3 de formularios. El contexto de esta es que una empresa distribuidora de computadores nos llama como ingenieros comerciales a poder solucionar un problema, el cual se genera por el exceso de trabajo de buscar la información. Entonces nosotros debemos minimizar esto a través de los formularios. Bueno, la primera pregunta de este caso Precertam es la creación de formularios. ¿Ya? En esta tenemos que recrear este recuadro que se ve acá, la figura 1, y mediante un cuadro combinado, ¿cierto? Que es lo que se puede ver aquí en el PC, debemos ser capaces de recrear esto. Entonces tendríamos el PC, el cual vendría con un cuadro combinado, el tipo de pantalla y todos estos atributos que vemos acá, que son atributos que vienen desde la hoja de Excel, y después vendríamos los botones de opciones que están acá en el método de compra y los botones ya de macro. Entonces, esto lo deberíamos replicar en el Excel. Vamos al Excel. Dentro del Excel podemos ver esta base de datos, ¿cierto? Esta base de datos vendría siendo todo el inventario que presenta esta compañía. Entonces nosotros deberíamos crear un formulario el cual pueda buscar y trabajar con este inventario y a la vez poder realizar ventas. Entonces, una cosa así es como nos debería quedar este formulario, ¿cierto? Tendríamos la creación de este a través de marcando esto y pintando. Tendríamos este apartado de PC con el cuadro combinado. Bueno, el cuadro combinado se realiza de la siguiente manera. Uno se va aquí a programador, insertar y tendríamos el apartado de cuadro combinado. Una vez teniendo esto, marco y aquí tendríamos un cuadro combinado. Le daríamos clic derecho, formato de control y en rango de entrada generaríamos todo lo que está en PC. Y en una hoja vinculada vincularíamos cualquier celda para que nos marque de esta manera siempre qué posición de, en qué posición está el PC que yo estoy marcando. Por ejemplo, este de acá sería el PC número 3. Bueno, lo demás es simplemente traspapelar lo que tenemos desde la guía acá. Y por último tendríamos estas que son las opciones de compra, ¿cierto? Los métodos de pago, los cuales son estos botones que se ven acá, que son botones de opciones, los cuales se colocan y se escriben. Y una vez teniendo la posición de estos tres, le damos clic derecho, formato de control en 1 y se vincula a cualquier celda. Con vincular uno debería bastar, ya que al seleccionarlo, este se debería cambiar automáticamente, diciendo que la opción 1 debería ser débito, opción 2 crédito y efectivo. Y luego tendríamos la creación de los botones tradicionales, que serían esta parte de acá. Bueno, la pregunta 2 nos invita a habilitar estos botones de limpieza y de buscar, los cuales el botón de limpiar debería dejar vacío todos los campos. Ojo, dejar vacío, no eliminar todo. Entonces debería mantener el formato. Y los botones de buscar debería traer la información del PC que se encuentra en la hoja de inventario. O sea, que una vez presione el botón buscar, debería entrar en el inventario y llegar y decir, no sé, tipo de pantalla. Si fuera el primero, debería ir acá, tipo de pantalla Full HD. Después pulgada. Debería ir acá y poner acá 14. Y así sucesivamente. Esto se puede realizar desde Visual Basic. Así que vamos a revisarlos desde ahí. Bueno, ahora que nos encontramos en Visual Basic, comenzaríamos con la parte de la creación de la subrutina. Lo primero sería generar aquí clic derecho, insertar y módulo. Comenzaríamos primero con la subrutina relacionada al botón de limpieza, ¿cierto? Esta sería súper sencilla, contaría nada más de tres cadenas de código, las cuales sería sub, limpiar y ya se generaría. Entonces, ¿cómo generaríamos esto? Como podemos ver, nosotros tendríamos que borrar de acá hasta acá. Entonces podemos ahorrarnos todo este paso en vez de ir borrando celda por celda, en borrarlo a través de rango. Pero antes de esto, le debemos decir al Excel eh, en qué hoja debemos trabajar siempre. Entonces, tendríamos sheets, ¿cierto? Formulario, punto select, select. Y luego trabajaríamos con el rango desde el
E9 hasta el E19. Entonces, como pusimos el select, ya no tenemos que trabajar con shift, solo con range. Entonces ya, range E9 hasta el E19. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y esto lo igualamos a vacío. Entonces esto lo que hará es vaciar esta celda. Aquí es un 9, no un 0. Bueno, y esto deberíamos repetirlos para el H9 hasta el H23, ¿cierto? Entonces sería un H9, H23 y repetirlo una vez más también para, fíjense, los botones donde se encuentran estos botones indexados, o sea, el PC y los métodos, que sería desde el J7 al J8. Sería J7, J8. Fíjense que si yo escribiera algo, por ejemplo, imaginemos que ya busco algo y le damos aquí al botón ejecutar, esto nos debería limpiar, nos limpia lo que tenemos. Bueno, lo siguiente sería realizar el botón buscar. Como les venía diciendo, esta debería permitirnos hacer lo siguiente. Debería permitir realizar desde formulario, una vez apretado este botón y obviamente seleccionado, por ejemplo esto, traer la información de que se encuentra en inventario y pegarla acá. Para esto vamos a realizar, eh, vamos a necesitar principalmente de tres, tres variables. ¿Ya? Entonces vamos a crear la subrutina, buscar, y vamos a crear la variable h1, la cual va a ser un string. ¿Qué va a ser h1? Va a ser el nombre de la hoja 1 y vamos a crear el h2, que va a ser el nombre de la hoja h2. Esto es más que nada para poder simplificar nuestro trabajo. Y por último, dim fila as integer. Entonces, vamos a dejarlos fijos los valores. H1 es inventario y H2 es igual a formulario. Inventario, formulario. Bueno, y deberíamos darle el valor a fila. ¿Qué podríamos hacer? Lo que, lo que generalmente uno hace es hacer un loop, hacer un ciclo, ¿cierto? El cual vaya comparando el PC con lo que tenemos acá. Pero tenemos algo aún más fácil. Como podemos ver, tenemos este apartado de cuadro combinado. El cuadro combinado mantiene el orden que se encuentra acá. Y si podemos apreciar en esta hoja, en esta celda, se encuentra indexado la posición del PC dentro del cuadro combinado. Por ejemplo, este, que es el del Bostro 5468, que sería este de acá. El del Bostro se encuentra en la fila 2, pero en el cuadro combinado se encuentra en la posición 1. Entonces, para poder trabajar con las filas de inventario, solo bastaría con sumarle un 1 a esta celda y esta celda transformarla como la fila. Entonces, iríamos con la variable fila, la cual será obviamente en la hoja sheets h2, ¿cierto? Porque es la que se encuentra en formulario, en las celdas 7,10, que es la que les mostré con anterioridad, y a esto le vamos a sumar un 1. Entonces, esta sería la 10, columna 10, celda 7, y a este le vamos a sumar un 1 para mantener la fila con el apartado como de pegar y de copiar y pegar. Entonces, ahora deberíamos decirle que esta celda que está acá, la de 9, pegue lo que está acá en tipo de pantalla, tipo de pantalla. Entonces, sería de la siguiente manera. Sheets H2, ¿cierto? Referenciamos donde se quiere pegar.
Cells 9,5, que vendría siendo el primer campo vacío, será igual a la hoja de inventario, que sería sheets H1, en la celda como fila. La fila va a ir variando según el PC. La celda sería fila, coma, 8, que es donde se encuentra lo que necesitamos. Si lo ejecutamos, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que ya se llena el Full HD. Entonces, lo único que bastaría es ir copiando este código e ir cambiando las filas y las columnas según cada cosa, lo cual debería quedar de la siguiente manera. De esta manera es como nos debería quedar el código para que se llene todo. Como pueden ir viendo, se iba cambiando las columnas y las celdas en base a los campos necesarios. Bueno, y para poder terminar esta pregunta, lo único que nos bastaría es asignarle las macros limpiar y la macro buscar. Entonces, limpiar, uno elimina todo y le damos aquí a buscar y nos buscaría todos los datos importantes de esto. Y por último tendríamos lo que es la pregunta 3. La pregunta 3 nos pide habilitar los botones actualizar y registrar. Actualizar sería que yo cambiara algunos valores de las características del equipo y al apretar actualizar se cambiaran los valores que están acá. O sea, que trabaje ahora realizar esto como base de datos que se actualice acá. En otras palabras, lo que me pide es realizar el trabajo inverso de lo que acabamos de hacer. Antes, a través de los datos de acá, rellenábamos esto. Ahora es todo lo contrario. A través de los datos de acá, vamos a rellenar acá. Entonces, nos iríamos al Visual Basic, generaríamos el módulo nuevo, el cual se va a llamar actualizar, ¿cierto? Mantendríamos exactamente las mismas variables de, del módulo anterior, y aquí vamos a realizar lo mismo, pero de una manera inversa. ¿A qué me refiero de una manera inversa? Si podemos ver, antes guardábamos en la hoja 2 y en la celda fila 8. O sea, en la hoja 2 en la celda 9,5 y guardábamos lo que se encontraba acá, de la hoja 1 fila 8. Ahora será todo al revés. Ahora guardaremos los datos en la celda H1 punto cells de la fila 8, ¿cierto? Guardaremos aquí los datos y ¿qué datos guardaremos? Los que tienen que ver con la pantalla. Entonces, h2.cells 9,5. Bueno, si podemos ver, sería exactamente lo que está acá, pero este que está acá pasaría a la izquierda y el que estaba ante la derecha pasaría o sea, a la izquierda pasaría a la derecha. O sea, lo que copiaba ahora guarda y lo que guardaba ahora copia. Y esto se repetiría hasta todos los datos y quedaría de la siguiente manera. Bueno, y de esta manera es como nos quedaría el código. Si pueden ver, es exactamente lo mismo que en el módulo A, solo que al revés. Y nos faltaría asignar esta macro al se llama actualizar. Entonces, podemos ver que el full es un no, ¿cierto? La pantalla. Pero si ahora le pusieron sí y actualizamos, ahora cambiaría un sí. A eso nos referimos con un, por ejemplo acá, vamos a buscar, que vaya a buscar nuevamente el número 1 y es un yes. Vamos a mantenerlo como estaba anterior. Eso sería la función actualizar. El botón registrar lo que hace es, lo que tenemos en este formulario, lo va a traspasar a una hoja nueva, la cual se va a llamar venta. Pero este no va a ser sin más, sino que va a mantener una serie de criterios. El primero es que eh, cuando yo venda una cantidad, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, se debe actualizar el stock actual. O sea, si yo tenía 28 y vendí 2,
Ahora mi stock no es de 28, sino que sería de 26. Y una vez actualizado esto, debería arrojar un mensaje. Adicional a esto, otra condición es que si el stock inicial, o sea, el stock que tengo, es mucho menor que o es menor en general que la cantidad solicitada, no se debe registrar y debe mostrar esto, que es sin stock suficiente. Y aquí yo no puedo vender más de lo que no tengo. Y adicional a todo esto, tendríamos los siguientes criterios, que serían criterios de descuento según los métodos de pago. Que si es efectivo, se le aplica un 15% de descuento antes del monto IVA, si es débito un 5% y si es de crédito no se le aplica absolutamente nada. Entonces, vamos al código. Lo primero será insertar un módulo nuevo. Este módulo lo llamaremos registrar. Bien. Esta vez trabajaremos con una variable más. Y aquí vamos a estar trabajando con la hoja de venta. Entonces H, trabajaremos con un H adicional, un H3. H3 string. Entonces con esto tendríamos las primeras variables y nuevamente, como vamos a trabajar en la hoja de inventario, necesitamos la variable fila. Entonces, H1 va a ser igual a inventario, H2 formulario y H3 venta. Y quedaría de la siguiente manera. Bueno, adicional a esto, tendríamos que generarle el valor a la fila, ¿cierto? Que es realizar lo mismo que hemos hecho antes. Sí, sheets H2, cells 7,10 más 1. Entonces ahí le damos el valor de fila. Luego de esto, vamos a ir a hacer, luego de esto, luego de tener todos estos datos de las variables, lo primero que tenemos es que nos dice que si el stock es menor, no se debe ingresar. Entonces, vamos a necesitar un if que nos valide que este stock siempre será mayor. Entonces vamos a hacer un sheets h2.cells 18,5, que es donde se encontraría el stock. Si el stock es menor que la cantidad solicitada, que sería el h2.cells 19,5, 19,5, entonces punto 19,5, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurriría si esto pasa? Si esto llegara a pasar, me debería arrojar un mensaje, el cual decía sin stock necesario, ¿cierto? Y de lo contrario, o sea, si esto no ocurre, entraríamos al código. Entonces, todo lo que esté debajo del else, entre el else y el and if, sería el código con el que va a estar trabajando. Ya. Como lo primero es insertar sí. Como lo primero es llevar los datos de venta a la hoja de venta, imaginemos que aquí van a existir datos. Entonces, una opción es generar un ciclo que nos arroje al final, o la otra es realizar
una cosa que se inserta acá, ¿cierto? Y que borra el formato que se encuentra acá, o sea que lo deje en blanco. Para esto realizaremos lo siguiente. Le diremos a Excel que inserte una columna en la hoja 2, o sea, en la hoja 3, que inserte una fila, pero en la columna, o sea, en la fila 2. Y luego de esto, que la limpie para eliminar todo tipo de formato. Y una vez teniendo esto, lo único que debemos hacer es que vaya copiando PC, cantidad, tipo y tal, de acá a acá. Así que tendríamos lo siguiente. Entonces, lo siguiente sería, vamos a decirle que en esta hoja, ¿cierto? En la celda 2,1, que sería la A2, me vas a guardar el nombre del PC. Y el nombre del PC, como no podemos sacarlo del formulario, lo vamos a extraer desde la hoja inventario. Será sheets h1.cells fila, 1. Luego tendríamos que realizar esto mismo, pero para la cantidad. Entonces vamos a copiar esto y la cantidad se encontraría en la hoja 2, ¿cierto? En la hoja 2 y en la celda 19,5, que es la que tenemos acá. Una vez realizado esto, tendríamos que empezar con nuestros condicionales, ¿cierto? Que vendría siendo los condicionales que nos van a permitir sacar los porcentajes de descuento del total. Entonces, el primer condicional sería que si la celda de la hoja 2 ya 8,10, esto que está acá, que es donde está indexado el número de los botones de opciones, es igual a 1, entonces realiza las siguientes acciones, ¿cierto? Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es que si es igual a débito, realice lo siguiente. Entonces, sería que en la celda H2, o sea, en la hoja H2, celda 21,8, guarde la información que se encuentra en, que sería la información de multiplicar el total por la cantidad que yo estoy vendiendo y aplicarle el descuento, que sería multiplicar esas dos cosas por un 0,95, ya que era un 5% de descuento. Entonces quedaría así. H2. Y de esta manera tendríamos el cálculo del descuento. Y por último, lo que deberíamos hacer es decirle en la celda, acá hay un 2, menos mal me di cuenta antes, en la celda 3, en la celda, no, en la columna 3 de la hoja 3, ¿cierto? Le vamos a decir que esto va a ser igual a débito, ya que nos pide el método de pago. Y esto mismo
que tenemos acá, deberíamos repetirlo para el caso siguiente, que es que else if que esto sea igual a 2. Mentira, a 3. Porque vamos a saltarnos el 2, porque el 2 nos dice que no se aplica descuento, entonces lo podemos omitir. Entonces, de esta manera tendríamos que esto es efectivo, ¿cierto? Esto sería un 8, que sería solamente lo que cambia. Y ya si ninguna de las dos no se cumple, o sea que no es ni efectivo ni débito, automáticamente se asume que es crédito. Por ende, vamos a decir que else, esto de acá, ¿cierto? Va a ser igual a crédito. Crédito, y que esto de acá, ¿cierto? Que es el valor total antes de impuesto, no se le va a hacer ningún descuento. Entonces, si yo ejecutara esto, tendríamos el total y la cantidad. Y lo ingreso hasta acá, hasta tipo de pago. Nos faltaría ingresar el total de pago, ¿cierto? Realizar esto de acá, total de pago, y descontar el stock con la cantidad. Bueno, como les estaba contando, faltaría realizar el, eh, el apartado de el impuesto, ¿cierto? Que vendría siendo el impuesto al valor agregado, el IVA. Este corresponde a un 19%, por ende, es netamente una multiplicación de esto que tenemos acá. Entonces sería la celda, ¿cierto? La celda 22,8, que es donde estaba el IVA, va a ser igual a la celda que es la 21, la que estaba arriba, por el 0,19. Entonces ahí le estaríamos saliendo el 19%, y ya por último sacaríamos el total, que es la suma del 19 más lo que teníamos anteriormente. Entonces sería la celda 23 va a ser igual a la 21 más la 22. Y con esto, si ejecutamos, me faltaría cerrar el if de acá. Entonces, este if tendría vamos a hacer lo siguiente, para que quede más ordenado. Esto estaría adentro. Entonces, ese if cierra acá y nos faltaría cerrar el if de acá arriba. If. Entonces, si yo lo ejecutara, me va a arrojar todo cero. ¿Por qué? Porque no le puse ni cantidad ni qué tipo de pago. Entonces, si fuera efectivo, vamos aquí a ponerle, vamos a asignar la de registrar. Si fuera efectivo, tendríamos lo siguiente. Y bueno, por último, ya que tendríamos esto, solo nos faltaría enviarle lo que se encuentra en esta celda a la hoja 3, ¿cierto? Que sería esto en la columna 4, va a ser igual a lo que guardamos con anterioridad. Y aquí ya tendríamos todo el registro de ingreso. Pero adicional a esto, nos pide que haga esta autoalimentación eh, del stock. Entonces, ¿cómo se realizaría esto? Se tendría que guardar la resta de los stock en el H1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sheets H1
punto cells fila coma 15, ¿cierto? Que donde estaría el tema del Leo stock va a ser igual a esto que tenemos acá, que sería el stock actual, que tenemos en esta sección, stock actual menos la cantidad que estoy vendiendo, que sería lo que tenemos en ese otro lado. Ya, y nos pide que una vez actualice esto, realice un mensaje, el cual diga stock actualizado. Entonces, si yo ejecutara esto, tendríamos registro stock actualizado. Aquí no se cambia, pero miren si pongo actual, si pongo buscar nuevamente. Si pongo a buscar nuevamente, el stock cambiaría a 26, ya que se actualiza de acá. Y las ventas irían acá. O sea, si yo elimino todo esto, y no sé, vamos a ir al HP, vamos a buscar la información del HP y vamos a comprar los 5 que quedan en efectivo. Vamos a poner registrar, ¿cierto? Y iríamos acá, buscamos nuevamente, el stock va a ser menor. Por ende, si pongo registrar, no tendríamos stock y no se registra acá. Ahora si compramos un Dell y buscamos, tendríamos stock de 6, registramos, nuevamente se registra acá, Dell, HP, buscamos y quedaría en 1. Así que eso sería la ayudantía.